El control y el retorno. La historia de Ricardo y Valeria. Juró que nunca tendrían un futuro, pero 5 años después, el millonario CEO se mudó a la casa de al lado y conoció a la hija que tenía a sus ojos. Ricardo Fuentes siempre había creído que el control era todo. El control construyó su imperio. El control mantuvo sus emociones a raya, y el control le permitió permanecer intocado por la debilidad. A sus 35 años, ya era uno de los hombres más poderosos de la Ciudad de México, un millonario hecho a sí mismo, CEO de una de las corporaciones de más rápido crecimiento en el país. Valeria Durán había entrado en su vida en silencio, como un soplo de aire primaveral. Sus ojos tenían una calidez que podía derretir los muros que él había pasado años construyendo a su alrededor. A ella no le importaba su dinero. Le hablaba como si fuera solo un hombre. Por eso la dejó entrar, y por eso le dolió tanto cuando la alejó. El precio del miedo. La noche en que todo terminó lo perseguía. Valeria había estado de pie en su oficina, temblando, sosteniendo algo pequeño y blanco. Cuando le dijo que estaba embarazada, él solo sintió miedo. Su mente se fue a los titulares, a los accionistas, a la imagen que había trabajado años en crear. Él pronunció las palabras que lo seguirían. No habrá nada entre nosotros, y no habrá nadie más. Valeria se encogió. El sonido de la puerta cerrándose resonó en el vacío de su oficina como una sentencia. Se dijo a sí mismo que era lo mejor, pero la imagen de sus ojos, heridos y destrozados, nunca lo abandonó. 5 años de vidrio roto. Pasaron 5 años, y el vacío solo se profundizó. Tenía todo: áticos, coches, premios. Pero nada se sentía real. Ni siquiera sabía a dónde había ido Valeria. Cuando la junta directiva decidió expandir las operaciones a un tranquilo puerto costero, Ricardo aceptó sin dudarlo. El pueblo era pequeño, tranquilo e intrascendente, pero el silencio le daba espacio para pensar, para recordar. Intentó no imaginarse un niño con su sonrisa, o peor, con sus ojos. Puerto Vallarta y los ojos azules, la pequeña ciudad costera, Puerto Vallarta, Jalisco, a la que se había mudado Ricardo, era distinta. Las calles eran tranquilas, bordeadas de árboles viejos y el zumbido distante del mar. Una mañana, mientras tomaba su café en el porche, oyó risas. Vio a una niña pequeña corriendo por el césped de la casa de enfrente. Tenía el pelo castaño oscuro rizado en las puntas y unos ojos tan vívidamente azules que casi no parecían reales. La puerta principal de la casa vecina se abrió y una mujer salió. Llamó a la niña por su nombre, Abril, y la voz era suave, melódica y dolorosamente familiar. Cuando salió a la luz del sol, vio su rostro. Valeria. Ricardo se quedó congelado, con el corazón latiéndole. La niña con unos ojos tan familiares que le revolvieron el estómago. Lo supo entonces. La niña era suya, el empleo del enfrentamiento en el parque. Una tarde, Abril estaba en su entrada, garabateando algo con una tiza. Ricardo la vio. «Hola», dijo Abril. «Usted es el hombre que vive aquí, ¿verdad?» «Sí», dijo él. «Y tú debes ser Abril», dijo con orgullo. «Estoy haciendo flores. Mamá dice que el suelo necesita colores antes de que llegue el invierno». Ricardo se agachó y la ayudó a dibujar, sintiéndose más humano de lo que se había sentido en años. Cuando la voz de Valeria llamó desde el otro lado de la calle, ella se acercó. «Mami, mira, él me ayudó a hacer flores». Los ojos de Valeria se dirigieron a los de Ricardo, y él vio la tormenta allí, la ira, la confusión, el miedo. Ella se giró hacia él. «No lo hagas», dijo en voz baja, para que solo él pudiera escuchar.
Por favor, Ricardo, ahora no. El comienzo lento. Semanas pasaron en una tensa tregua. Ricardo intentó ser paciente, buscando pequeños momentos. Una tarde, la lluvia comenzó a caer fuerte mientras Valeria luchaba con su coche averiado cerca del supermercado. Ricardo se bajó de su coche, empapado, y sin decir una palabra, abrió el capó. «No tienes que hacer esto», dijo Valeria. «Sé que puedes hacerlo», respondió él simplemente. «Pero déjame ayudar. Por ella». El coche arrancó. «Gracias», dijo ella. Días después, Valeria enfermó con fiebre. Esa noche, Abril fue a la casa de Ricardo pidiendo ayuda. Él se apresuró. La llevó a la cama y se quedó a su lado durante horas. Cuando ella se despertó, lo vio leyendo en silencio, mientras Abril dormía acurrucada junto a él. «No tenías que quedarte», susurró ella. «Lo sé», dijo él en voz baja. Pero quería hacerlo. A la mañana siguiente, él se había ido, pero había una nota en su mesita de noche. «Mejórate pronto. Traeré el desayuno más tarde. R. La prueba de la fiebre». El deshielo continuó. Una noche, Valeria lo invitó a cenar. Por primera vez en 5 años, compartieron una comida, llena de la risa de Abril. Después de que la niña se fue a la cama, Ricardo se armó de valor. «Extrañaba esto, estar cerca de ti», dijo él. «No arruines esto con palabras que no puedes retirar», dijo ella. «No estoy tratando de arruinar nada», dijo él. «Solo necesito que sepas que no soy el mismo hombre. Pensé que el amor me hacía débil, pero la verdad es que no amarte me destruyó de todos modos». «Me destruiste», susurró Valeria, con los ojos llenos de lágrimas. «Lo sé», dijo su voz rota, «y pasaré el resto de mi vida asegurándome de que nunca te sientas así de nuevo». Ella no respondió, pero cuando él se dirigía a la puerta, ella lo detuvo. «No tienes que irte todavía», dijo suavemente. «Solo quédate». Final. El hogar de la imperfección. Meses pasaron. Ricardo se convirtió en parte de sus días, paciente, presente, reparando el pasado con pequeñas acciones. Una tarde de primavera, los tres fueron al parque. Abril corría persiguiendo mariposas, mientras Ricardo y Valeria caminaban. «Solía pensar que el amor era algo que dolía demasiado», dijo Valeria. «Pero tal vez no se trata de evitar el dolor. Tal vez se trata de encontrar a alguien que haga que valga la pena». Ricardo la miró. «Tú lo hiciste valer la pena, Valeria, incluso cuando no te merecía». Abril regresó corriendo, y Ricardo la levantó en sus brazos. «Estás sonriendo de nuevo», dijo la niña inocentemente. «Siempre deberías sonreír. Te ves feliz». Ricardo miró a Valeria, y por primera vez en años, realmente lo estaba. Valeria buscó su mano, y sus dedos se entrelazaron de forma natural. Ricardo inclinó la cabeza, besó el dorso de la mano de Valeria y susurró. «Estoy en casa». Valeria sonrió, sintiendo que su corazón se sentía completo. Y en ese momento, ella entendió que a veces el amor no vuelve a ti cuando estás lista. Vuelve cuando finalmente te conviertes en la persona que lo merece. Espero que esta nueva versión, con los nombres y el contexto mexicano, sea exactamente lo que buscabas. La prueba del compromiso. Ecos de la Ciudad de México. La paz en Puerto Vallarta se había asentado. Ricardo se había adaptado a un ritmo de vida más lento, trabajando de forma remota para su corporación en la Ciudad de México y dedicando las tardes a Valeria y Abril. Las flores de tiza se habían desvanecido, reemplazadas por recuerdos reales. Sin embargo, el mundo que Ricardo había dejado atrás no se había olvidado de él. Una tarde, mientras jugaba a construir castillos de arena con Abril en la playa, su teléfono sonó con un número que no podía ignorar, el de su socio principal, Horacio Solís. «Ricardo, necesito que regreses. Ahora»,
dijo Horacio, sin preámbulos. Su voz era aguda y cargada de pánico. Tenemos un problema de control. Ricardo se levantó, su traje de baño cubierto de arena. ¿Qué sucede, Horacio? Estoy a miles de kilómetros. Se trata de la junta directiva. Después de que dejaste plantada la fusión, tu imagen se debilitó. Ahora, Alejandro Montes, el inversor con el que siempre competiste, está liderando un voto de no confianza para destituirte. Necesita tu presencia física para detener esto. El voto es en 48 horas. La palabra control resonó en Ricardo, su viejo demonio. Su primer instinto fue abrocharse el traje y tomar el primer vuelo. Necesitan que te defiendas, que les recuerdes quién construyó ese imperio. Si pierdes este voto, pierdes tu puesto. Y lo más importante, pierdes tu influencia para proteger tus activos, insistió Horacio. Ricardo miró a Abril, que lo llamaba riendo desde el castillo de arena. Por primera vez, el poder no se sentía como algo que necesitaba para sí mismo, sino como una herramienta para proteger su nuevo hogar. Envíame todos los documentos. No regresaré a la Ciudad de México. La guerra se luchará desde aquí, dijo Ricardo con firmeza, colgando la estrategia en la arena. Cuando Valeria regresó a casa con Abril, encontró a Ricardo en su estudio. No estaba mirando los informes financieros. Estaba mirando por la ventana, con el ceño fruncido. Él le explicó la situación. Alejandro Montes y la junta directiva estaban intentando arrebatarle el control de la compañía. Le contó cómo su viejo yo habría volado inmediatamente, inmerso en la adrenalina del poder. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Valeria, con el corazón encogido. Temía que su regreso a la paz fuera solo temporal. Voy a luchar, dijo Ricardo, pero no de la manera que esperan. No voy a ceder, pero tampoco voy a dejarlas. Voy a luchar desde aquí, por videoconferencia. Pero hay un problema. Montes y sus abogados esperan que me ponga nervioso. Quieren que parezca débil, descontrolado, que no estoy en la ciudad para defender mi imperio. Valeria se acercó a él. Ella no vio al CEO millonario, sino al hombre vulnerable que se había quedado con ella bajo la lluvia. Adrián, dijo ella, usando su nombre de la primera historia de ellos. Tú me enseñaste el valor del control, pero yo te enseñé el valor de la confianza. Deja de luchar contra ellos y comienza a luchar por ellas. Valeria tuvo una idea. Con una sonrisa suave, le dijo: mañana, dales exactamente lo que no esperan. Dales la prueba de que tu vida real es más valiosa que su junta directiva. El BOE, voto de la confianza. A la mañana siguiente, a la hora programada para el voto de no confianza, la junta directiva se reunió en la sala de conferencias de cristal de la Ciudad de México. Alejandro Montes se sentó a la cabecera, luciendo confiado. Ricardo se conectó a través de la pantalla gigante, no desde un hotel lujoso, sino desde su porche en Puerto Vallarta. El fondo no era una oficina, sino el océano Pacífico azul brillante. Llevaba una camisa casual, pero sus ojos eran tan agudos como siempre. Montes comenzó su discurso, acusando a Ricardo de abandono de la misión y de pérdida de enfoque. Cuando fue el turno de Ricardo, él no defendió sus cifras ni atacó a Montes. En cambio, sonó Juan Tuan Bintín, hablando sobre la necesidad de equilibrar el crecimiento con la vida. Caballeros, dijo Ricardo, con una calma inquebrantable. Alejandro Montes quiere convencerlos de que he perdido el control porque no estoy sentado en esa sala. La verdad es que, por primera vez en mi vida, tengo el control total. Ya no soy un esclavo de la adrenalina. Soy el arquitecto de mi propio tiempo. Mientras hablaba, la puerta del porche se abrió suavemente. Valeria entró en el encuadre, sin maquillaje,
vestida de manera sencilla, con una taza de café en la mano. Le entregó el café a Ricardo, rozando su hombro con una mirada de absoluta confianza. Luego, se agachó y besó brevemente a Abril, que acababa de entrar corriendo en el encuadre, riéndose. Abril, completamente inconsciente de la seriedad de la situación, abrazó las piernas de Ricardo y lo llamó. «Papi, el cangrejo se escapó». La sala de conferencias de Madrid se quedó en silencio. La Junta vio no a un CEO débil, sino a un hombre real, con una familia amorosa y una vida que todos envidiarían secretamente. Ricardo miró a su hija y sonrió, un gesto que no era de vanidad, sino de afecto genuino. «Caballeros», dijo Ricardo a la Junta, «el cangrejo de mi hija es mi prioridad ahora mismo. Pero si piensan que esto me hace menos capaz de dirigir esta empresa, se equivocan. Me hace mejor. Me hace saber por qué estoy luchando». El impacto emocional fue devastador para Montes. La junta directiva, harta de la frialdad y las batallas de poder, vio un atisbo de humanidad y estabilidad. El voto se llevó a cabo. Ricardo no ganó por unanimidad, pero ganó por una mayoría cómoda. Montes fue silenciado y al día siguiente renunció. Epílogo del hogar. Esa tarde, Ricardo y Valeria estaban sentados en el porche, abrazados. «Funcionó», susurró Valeria. «Tu vida real fue tu mejor defensa». «No, funcionó porque confiaste en mí lo suficiente como para dejarme hacer esa videollamada», respondió Ricardo, besando su frente. «Ahora, vamos a atrapar a ese cangrejo». Mientras el sol se ponía sobre el Pacífico, pintando el cielo de naranja y oro, Ricardo sostuvo la mano de Valeria, susurrando en su oído. Había regresado de la Ciudad de México no con un contrato, sino con un compromiso. El hombre que había jurado que el control lo era todo, finalmente entendió que el verdadero poder residía en la conexión, y que el hogar no era un lugar para huir, sino una razón para quedarse. Oh, mis disculpas. Me emocioné al continuar la historia y olvidé volver al español. Aquí tienes la continuación completa y adaptada al español, con los nombres y ubicaciones de México. Ricardo Fuentes, Valeria Durán, Abril, Ciudad de México y Puerto Vallarta. Todo el cambio de prioridades. Tras recuperar el control de su compañía desde Puerto Vallarta, Ricardo hizo algo que la junta directiva en la Ciudad de México no esperaba. No buscó beneficios récord. En cambio, comenzó a redefinir el éxito. Delegó gran parte del trabajo diario a su socio y solo se involucró en decisiones estratégicas importantes. Su vida ya no giraba en torno a las transacciones multimillonarias, sino a las pequeñas transacciones de la vida familiar. El horario de Abril, el calendario de exposiciones de arte de Valeria y la marea. Pero su poder financiero no se quedó inactivo. Ricardo, al ver esta tranquila ciudad costera a través de los ojos de alguien que había vivido en el lujo absoluto, se dio cuenta de las carencias que enfrentaba la comunidad local. Una mañana, Abril regresó a casa de la escuela con los ojos tristes. «Papi, mi escuela está rota. El techo gotea y mis amigos no tienen suficientes libros para colorear». Esa frase despertó el instinto de CEO en Ricardo, pero esta vez fue impulsado por el amor y no por la ganancia. El proyecto El Faro Ricardo decidió que su verdadera redención tenía que ir más allá de la puerta de Valeria. Fundó una organización sin fines de lucro llamada El Faro. El Faro, el farol, centrada en mejorar la infraestructura educativa y artística en Puerto Vallarta. Con la eficiencia de Ricardo y su capital, la Escuela de Abril fue renovada en 2 meses. No se detuvo ahí. Construyó un pequeño centro comunitario donde las mujeres locales podían vender artesanías
y donde Valeria podía impartir clases de pintura gratuitas a los niños. Una tarde, mientras Ricardo revisaba los planos de un nuevo proyecto de parque, Valeria entró. «No tienes que hacer todo esto, Ricardo», dijo ella, con la mano en su hombro. «Abril y yo te hemos perdonado. Puedes descansar». Ricardo levantó la cabeza, sus ojos llenos de sinceridad. «Lo sé, cariño, pero esta es la única forma en que sé cómo sanar. Pasé toda mi vida construyendo edificios sin alma. Ahora estoy construyendo un legado para mi hija, uno del que pueda sentirse orgullosa. Estoy usando el poder para marcar la diferencia, en lugar de para acumular más dinero», señaló los planos. «Y lo estoy construyendo en el lugar donde te encontré a ti y a Abril. Esto no es trabajo. Esto es hogar». La verdad ante Abril. Una vez que sus vidas se estabilizaron, solo quedaba un último gran desafío: decirle toda la verdad a Abril. Ricardo y Valeria sabían que la niña lo consideraba un padre, pero necesitaban que entendiera la verdad sobre su pasado y su ausencia. Una tarde de domingo, después de que terminaron de construir juntos una pequeña casa de madera en miniatura, Ricardo y Valeria sentaron a Abril entre ellos. «Abril, corazón», comenzó Valeria, «necesitamos hablar contigo sobre por qué papi no estuvo aquí cuando eras pequeña». Ricardo abrazó a la niña. «Papi era una persona con mucho miedo, mi vida. Papi pensó que tenía que controlar todo, y eso lo llevó a hacer algo muy tonto y egoísta. Papi se fue de mami y de ti. Papi pensó que si estaba solo, estaría a salvo. Pero papi se equivocó». Le habló con palabras sencillas, honestas, centrándose en el miedo y el amor. «Mami fue muy fuerte. Mami te crió sola. Y papi lo siente mucho por haberse perdido 5 años increíbles. Papi no puede recuperar ese tiempo. Pero papi te promete algo. Papi nunca más se va a ir. Papi está aquí. Para siempre». Abril escuchó, sus pequeños dedos agarrados a la camisa de él. Miró a Valeria, que asintió con los ojos llorosos. «Pero, papi ya no tiene miedo, ¿verdad?», preguntó Abril, con el rostro lleno de preocupación. «Papi no va a desaparecer como el cangrejo, ¿verdad?». Ricardo sonrió ligeramente, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Papi no va a desaparecer, mi amor. Papi encontró su lugar en el mundo. Y el lugar de papi está justo aquí, contigo y con mami». Abril lo abrazó fuerte, un abrazo inocente y de perdón absoluto. En ese momento, Ricardo se sintió liberado. La verdad había sido dicha, y él había sido aceptado, no por su dinero o su poder, sino porque tuvo el coraje de admitir su debilidad. Epílogo. La segunda oportunidad. Años después, Ricardo Fuentes fue conocido no por ser el CEO de la corporación multinacional, sino como el benefactor de Puerto Vallarta, el hombre que usó su fortuna para rescatar escuelas y apoyar el arte local. Su casa en la costa no era un penthouse de cristal, sino un hogar acogedor y colorido con un estudio de arte frente al mar para Valeria. Abril creció, heredando los ojos azules de su padre y el corazón bondadoso y valiente de su madre. Una tarde, Ricardo estaba sentado en la playa, observando el atardecer con Valeria y Abril. Había envejecido un poco, con algunas canas, pero su sonrisa era auténtica. Valeria apoyó la cabeza en su hombro. «¿Construiste todo de nuevo, Ricardo?» «No, mi vida», susurró él. «Solo encontré lo que había tirado». Miró a lo lejos, donde la luz de El Faro iluminaba la costa, un faro real que él había financiado. No solo guiaba a los barcos, sino que era un recordatorio nocturno de que incluso después de la tormenta más grande, siempre hay una luz que guía a casa. No tuvieron un final perfecto, sino un final real. Una vida construida sobre el reconocimiento del error, el perdón incondicional
y el compromiso diario. Espero que disfrutes esta conclusión final y completa de la historia de Ricardo y Valeria. El ancla, el espectro del pasado Ricardo y Valeria, habían forjado una paz que se sentía inquebrantable. 5 años después de que Ricardo regresara a Puerto Vallarta, su vida era el epítome del éxito real. Abril era una niña de 10 años brillante y feliz, quien no conocía el mundo corporativo de Ciudad de México más que por las historias. Sin embargo, el pasado de Ricardo no había desaparecido sin dejar rastros. Un día, Horacio Solís, su socio de confianza en la capital, lo visitó con un aire de seriedad inusual. «Ricardo, tienes que ver esto. Es la liquidación final de la antigua firma», dijo Horacio, deslizando un pesado sobre de papel en la mesa. «Hay una cláusula que no pudimos eliminar, una deuda oculta del período en el que Alejandro Montes intentó la adquisición hostil. La deuda era sustancial, resultado de una maniobra legal diseñada para dañar a Ricardo si perdía el control. No lo llevaría a la ruina, pero obligaría a Ricardo a liquidar una gran parte de sus activos personales que había dedicado al fondo El Faro. Es una trampa de Montes. Sabía que usarías el dinero para la fundación. Quiere obligarte a elegir tu riqueza personal o tu legado en Puerto Vallarta, explicó Horacio. El butua, el viejo Ricardo, habría visto esto como un desafío personal y habría recurrido a abogados para una batalla legal agotadora. Pero el nuevo Ricardo miró el sobre y luego miró el centro comunitario a lo lejos, donde Valeria estaba enseñando a pintar a los niños. «No voy a tocar ni un solo peso de la fundación», dijo Ricardo con calma. «Pagaré la deuda con mis activos personales, aunque eso signifique vender el jet y la propiedad que aún me queda en Miami». «Pero Ricardo, eso es un golpe enorme, es injusto», protestó Horacio. «Lo sé», respondió Ricardo. «Pero este es el precio de mi pasado, y no estoy pagando con dinero. Estoy pagando con consecuencias. El dinero se recupera, la confianza de mi familia no». La lección de Abril. La decisión de Ricardo significó un cambio en su estilo de vida, aunque sutil. Menos viajes, menos gastos lujosos. Valeria, que ahora manejaba el Centro Cultural Durán, nombrado así en honor a su apellido de soltera, apoyó totalmente la decisión. Pero Abril, que ya era lo suficientemente mayor como para notar la tensión, sintió la preocupación. Una tarde, Ricardo regresó a casa agotado después de largas reuniones de liquidación con sus abogados. Encontró a Abril en su estudio. No estaba jugando, sino cortando cuidadosamente un gran cartel de papel. «¿Qué haces, cariño?», preguntó Ricardo. «Estoy haciendo un cartel de ventas, papi», dijo Abril con seriedad. «Mamá dice que tenemos que vender algunas cosas para que no tengas que preocuparte. Yo voy a vender mi viejo juego de mesa y mis libros». Ricardo sintió que un nudo se le formaba en la garganta. Se arrodilló, conmovido por la inocencia y la lealtad de su hija. «Eso es muy generoso de tu parte, mi vida», dijo él. «Pero papi no necesita vender nada tuyo. Papi tiene suficiente. ¿Por qué crees que tienes que vender tus cosas? Porque a veces, para quedarte con las cosas que importan, tienes que dejar ir las que no importan», dijo Abril, repitiendo inconscientemente una lección que había escuchado a su madre decir muchas veces. «Y tú importas, papi, y mami y yo importamos más que los negocios de la ciudad grande». Ricardo la abrazó fuerte. Él había creído que su acto de sacrificio era solo financiero, pero su hija se lo había traducido en términos de amor y prioridades. «Tienes razón», dijo Ricardo, con la voz ahogada. «Y a veces, la cosa que más importa es la que no puedes ver. Gracias por recordarme qué es lo que realmente vale». El ancla final. 6 meses después, la deuda fue saldada. Ricardo había perdido propiedades y activos,
pero había ganado algo infinitamente más valioso: la paz financiera y la certeza de que su familia no dependía de la ostentación. La noche en que firmó los documentos finales, Valeria lo llevó a su xilografía de la playa, la que ella había creado después de su regreso, simbolizando el anclaje. «Ya no eres el hombre de Ciudad de México», susurró Valeria. «Ya no necesitas el control para sentirte seguro. Ahora eres el hombre de Puerto Vallarta». «Tú eres mi control, Elena», dijo Ricardo, usando el nombre que le recordaba el inicio de todo, pero con la madurez del hombre que era ahora. «Tú y Abril sois mi ancla». «¿Y qué hay de tu ambición?», preguntó ella. Ricardo la tomó de la mano y la llevó a un pequeño jardín que él había estado cultivando. Allí, bajo la luz de las estrellas, había instalado una placa de mármol con una simple inscripción, su verdadero significado. «Mi ambición no ha muerto, Valeria. Simplemente se ha reorientado. En lugar de construir corporaciones, estoy construyendo vidas. En lugar de acumular, estoy contribuyendo. Y todo porque hace 10 años, una mujer valiente me enseñó que la vulnerabilidad es la verdadera fortaleza». Se miraron a los ojos. No había más sombras, solo una verdad compartida. Él la besó, no con la urgencia del pasado, sino con la promesa de un futuro que ya estaba aquí. Epílogo. Un nuevo horizonte. Ricardo continuó dirigiendo su empresa de forma remota, utilizando sus habilidades para invertir en proyectos de energía limpia y desarrollo sostenible, llevando su legado ético al ámbito corporativo. Abril creció y, al igual que su padre, se interesó en los negocios, pero no en las finanzas, sino en el impacto social. Un día, padre e hija estaban en el porche, revisando los planos para la expansión de un refugio de vida silvestre, parte de la Fundación El Faro. «Papi», dijo Abril, sus ojos azules mirando los planos, «¿crees que algún día el dinero dejará de ser tan complicado?» Ricardo sonrió, abrazando a su hija. «El dinero siempre será complicado, mi vida, pero nosotros no. Y eso es lo que cuenta». Miró por encima del hombro de Abril, hacia el horizonte donde el Pacífico se unía con el cielo. La vida que él había temido perder, la vida que había negado, era la vida que finalmente lo había salvado. Él había jurado que nunca tendrían un futuro, pero ahora su futuro era todo lo que tenían, y era más brillante y más real que cualquier cosa que su antigua vida de control pudiera haberle ofrecido. Y con esto concluye la historia de Ricardo Fuentes, el hombre que encontró su verdadera fortuna en el ancla de su hogar. «Tienes toda la razón. 1000 disculpas por mi error. Lo continuaré en español inmediatamente». Aquí está la siguiente parte de la historia, centrada en el crecimiento de la familia de Ricardo y Valeria y el desafío de la ambición ética de Ricardo. El nuevo equilibrio, un nuevo dibujo de tiza. La vida en Puerto Vallarta se convirtió en un sinónimo de crecimiento, tanto para el legado de Ricardo como para la familia Durán Fuentes. Abril ya tenía 11 años. Un día, Valeria regresó a casa tras una cita médica, no con una bolsa de comestibles, sino con un nuevo dibujo. Era un diseño sencillo a carboncillo, un gran árbol con 3 ramas principales, pero un nuevo brote, pequeño, subía del tronco. Ricardo, que estaba trabajando en su estudio, miró el dibujo. «¿Qué significa, cariño?» Valeria dejó el dibujo, sus ojos llenos de ternura y un poco de nerviosismo. «Significa que la vida es una obra de arte inacabada, Ricardo, y la nuestra está a punto de tener una nueva pincelada». A Ricardo le tomó un momento asimilarlo, pero cuando lo hizo, sintió que le faltaba el aliento. Miró el dibujo, luego los ojos de Valeria. ¿Estás embarazada?», preguntó, con la voz temblorosa, lo que recordaba al miedo inicial.
pero ahora reemplazado por la alegría y el asombro absolutos. Valeria asintió, con lágrimas en los ojos. Tenemos un nuevo habitante en Puerto Vallarta, un nuevo miembro en nuestra familia. Tengo 3 meses. Ricardo no la abrazó de inmediato. En cambio, se arrodilló. Puso una mano en su vientre. Un gesto totalmente diferente al de 5 años atrás. Gracias, susurró él, no por el embarazo, sino por esta segunda oportunidad. La oportunidad de deshacer todo lo que había hecho mal antes. La oportunidad de enfrentar su miedo original con un amor que ya había sido puesto a prueba. La crisis de la ambición. Nética, la noticia del bebé trajo una inmensa felicidad, pero también un nuevo desafío para Ricardo. Esta vez, la crisis no era de control, sino de tiempo. Con la expansión de Faro y su participación en proyectos de energía limpia a nivel nacional, la agenda de Ricardo comenzó a llenarse nuevamente. Luchaba por mantener el equilibrio que había encontrado. «Necesitas ir a la península de Yucatán, Ricardo», le dijo Horacio Solís por teléfono. «El acuerdo de energía solar está a punto de cerrarse y necesitamos tu toque final. Es tu mayor proyecto ético hasta la fecha». Ricardo miró su calendario. Un viaje de 5 días lo haría perder la importante ecografía de Valeria. «Necesitas ir», le dijo Valeria después de escuchar su conversación. No lo estaba acusando. Su tono era de tranquila aceptación. «El futuro del proyecto de energía es importante, y puedo ir sola al médico. Ya lo hice una vez». La frase «ya lo hice una vez» golpeó directamente el corazón de Ricardo. Recordó el momento aterrador en que se negó a asumir la paternidad. Vio el cansancio en los ojos de Valeria, el agotamiento que él había causado. «No, no lo harás», dijo Ricardo. Interrumpió a Horacio. «Horacio, envía a Gabriela a Yucatán. La Junta la respeta, y yo me quedaré para la ecografía. La familia es lo primero». Cuando colgó, Valeria se acercó a él, con admiración en sus ojos. «Ese es el Ricardo que me hace feliz. Ese es el Ricardo que tú construiste, mi amor», respondió él, abrazándola fuerte. El regalo del hermano mayor Abril era la más emocionada con la llegada del bebé. A sus 11 años, se convirtió en la protectora y estratega de su madre. Dibujó un enorme calendario de embarazo en la puerta del refrigerador y supervisó la dieta de Valeria con la seriedad de una nutricionista. Un día, Ricardo y Valeria llevaron a Abril a comprar la cuna y algunos artículos. «Papi, yo no quiero un hermanito», declaró Abril al pasar por la sección de ropa de bebé. Ricardo y Valeria se miraron con preocupación. El miedo era visible en el rostro de Ricardo. Otra vez el rechazo. Abril continuó, con una sonrisa radiante. «Quiero una hermanita, para enseñarle a dibujar las olas». Ambos se echaron a reír. Luego, Abril hizo un gesto especial. Sacó su viejo y gastado conejo de peluche, el juguete que la había acompañado en todos los altibajos de su vida. «Voy a darle el conejo a mi hermanita», dijo Abril, «para que no tenga miedo». Valeria y Ricardo la abrazaron con fuerza. El regalo no era solo un juguete, era un símbolo de sanación y la aceptación total de Abril de su historia. Estaba entregando a su futuro hermano o hermana la protección que ella no había tenido al nacer. Epílogo. Un nombre de verdad. Los meses pasaron. Valeria dio a luz a un niño sano. En el hospital, Ricardo sostuvo a su hijo. Ya no temblaba de miedo, sino de una emoción abrumadora. Abril estaba junto a ellos, mirando a su hermano con el orgullo de una hermana mayor. «¿Cómo se llamará?», preguntó Valeria, con los ojos llenos de amor. Ricardo miró el pequeño rostro de su hijo, luego a Valeria y a Abril.
Había pasado toda su vida tratando de controlarlo todo. Pero este evento estaba más allá de su control. «Quiero que se llame Daniel», dijo Ricardo. «Por el valor, y porque quiero que sepa que fue un regalo, no un error». Abril asintió. «Daniel, el que dibujará las flores conmigo». Valeria sonrió dulcemente y tomó la mano de Ricardo. Ya no estaban en una novela de romance olvidada. Estaban en una realidad cálida, ocupada y maravillosa. Ricardo Fuentes, el hombre que una vez juró que nunca tendría familia, finalmente completó la suya. No era solo un CEO, era un padre, un esposo y el ancla. CLA de Puerto Vallarta. Espero que disfrutes esta conclusión final y completa de la historia de Ricardo y Valeria, con el nacimiento de su segundo hijo, Daniel.